Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros. En el webinar de hoy, automatiza todas tus tareas con Smartsheet. Veremos cómo al automatizar procesos manuales y repetitivos podemos reducir errores y aprovechar el tiempo en tareas más productivas que nos ayuden a mejorar los resultados y fomentar una cultura de la innovación. Me presento, soy Carlos Cruz, consultor de soluciones en Smartsheet por parte de Systec y me acompaña el día de hoy César Flores, uno de nuestros consultores de soluciones en Smartsheet. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos y gracias por participar con nosotros en este webinar. Vamos a dar inicio a nuestro webinar y empezamos por reforzar la importancia de la automatización como una herramienta para innovar y acelerar nuestros procesos con el fin de entregar resultados de calidad rápidamente. Sin duda alguna, la automatización ofrece oportunidades importantes para que las empresas sean más competitivas e innovadoras al generar un impacto más significativo en la manera de operar sus equipos y organizaciones. Gracias, César. Desde un punto de vista comercial, cuantas más procesos podamos automatizar, menos tiempo tendremos que dedicarles dando como resultados a corto plazo algunas de las cosas que les vamos a mostrar. La primera de ellas es la reducción de costos y es que el cambio de procesos manuales a automatizados permite minimizar los errores. De esa manera no es necesario desperdiciar tiempo ni dinero en solucionar problemas y los recursos se manejan de manera óptima. Otro punto que se ve beneficiado es la productividad y es que se pueden manejar múltiples procesos simultáneamente y bueno, esto obviamente se ve reflejado en esa parte. También tendremos una mejora en la transparencia en los procesos y es que la automatización también facilita la transparencia en movimientos, avances y estados. Además, ayuda a alinear a los equipos para que sepan quién necesita trabajar en qué tareas a través de notificaciones, recordatorios y actualizaciones de estado. Veremos también un aumento en la eficiencia y es que un proceso es eficiente cuando se logra el mejor resultado con un esfuerzo mínimo y la automatización genera eficiencias al reducir el trabajo involucrado en los procesos. También tendremos una mejora ya que encontraremos una estandarización en los procesos y un proceso automatizado ejecuta una serie de pasos que suceden sistemáticamente hasta que se alcanza un resultado estándar. Es por eso que la automatización es un atajo inteligente para la estandarización. También existen beneficios a largo plazo menos conocidos de la automatización, que pueden tener un efecto profundo y duradero en el éxito de su negocio, como lo es aumentar la velocidad y la precisión de toma de decisiones. Automatizando su proceso comercial, su equipo contará con información actualizada y accesible en cualquier momento. Con esto, la toma de decisiones se facilita. Otro beneficio es reducir el riesgo para su organización. Los errores manuales y los retrasos ocurren. Eliminar el riesgo de errores hace que el proceso sea más fluido y ayuda a evitar operaciones redundantes. Dicho esto, la probabilidad de errores disminuye drásticamente cuando se automatizan los procesos. El siguiente beneficio es que se eleva la confiabilidad. Los procesos automatizados aseguran que los trabajos no sean olvidados ni se ejecuten fuera de secuencia, que los datos que se ingresen sean correctos y en todo caso que se realice cualquier procesamiento especial que sea necesario. Por último, se obtiene una mejor calidad de gestión de la empresa. Gracias a la automatización, se puede acceder a información relevante como lo son los indicadores del rendimiento que permiten gestionar y realizar un mejor control de todo el proceso, así como también del recurso humano. Todo en tiempo real. Ahora, vamos a proyectar una pregunta de interacción en pantalla. Por favor, les pedimos que la contesten ya que nos interesa saber su opinión sobre la automatización de procesos. Muy bien, debe estar ya proyectada en pantalla. Por favor, les pedimos nos ayuden a contestarla. Daremos unos segundos para que nos apoyen contestando la encuesta. Muchas gracias por su participación. En un momento más les vamos a compartir los resultados para que todos tengamos una idea más general. Muy bien.
ya podemos ver los resultados en pantalla y revisando, podemos acordar que la automatización se podría implementar en prácticamente cualquier área de trabajo. Muchas gracias por participar. Gracias, César. Continuando, en la actualidad muchos colaboradores pasan gran parte del día realizando tareas repetitivas que no contribuyen directamente al éxito de su empresa. Actividades como copiar y pegar información entre documentos y hojas de cálculo, enviar a otro correo electrónico solicitando la aprobación del presupuesto o recordarle a su equipo nuevamente que actualicen sus informes de estados semanales. Para esto es donde nos surge la pregunta, ¿qué tareas debemos automatizar? Aquí nosotros les vamos a mostrar algunas que recomendamos y que seguramente van a ayudar a colaborar de manera eficiente en su equipo. La primera de ellas es la recopilación de los datos, y es que para eliminar el error humano y la entrada manual de datos mediante recopilación automática de la información, pues bueno, nos va se va a ver reflejado en una mejora prácticamente. También tendremos a las aprobaciones, y es que podemos volverlos más eficientes automatizando aprobaciones, firmas y solicitudes de confirmación sin la necesidad de enviar correos electrónicos y dispersando la información. Podemos también automatizar actualizaciones, reduciendo el tiempo perdido solicitando automáticamente actualizaciones de estado, avance y más información. Otra cosa que podemos automatizar es el envío de informes, ya que podemos hacerlo con una periodicidad establecida y destinatarios en diferentes formatos que podemos elegir. Y por último, algo que recomendamos también es el envío de alertas o recordatorios, evitando de esta forma el tiempo invertido en este tipo de tareas repetitivas. Hagan que la automatización trabaje para ustedes, es el consejo que les damos. Para automatizar estas tareas, es indispensable contar con un software adecuado, que permita llevar a cabo la planeación y la ejecución de las actividades, pero que también sea colaborativo, flexible y lo suficientemente sencillo de configurar y utilizar. A diferencia de la gran mayoría de sistemas de gestión del trabajo, Smartsheet permite que cualquier usuario pueda automatizar sus propios procesos sin necesidad de conocimientos técnicos. En lugar de requerir código escrito o fórmulas complejas para automatizar los flujos de trabajo, Smartsheet permite a los usuarios automatizar procesos especificando reglas claras y simples, incrementando así la productividad y la colaboración. Vamos a conocer en detalle los flujos de automatización que están disponibles en la plataforma, así como darles algunos consejos para su uso. Gracias, César. Una vez identificadas las tareas que deben de ser automatizadas, podemos empezar con la generación de los flujos de trabajo. Y antes de eso, lo primero que vamos a ver es la estructura que deben de estar teniendo estos flujos de trabajo. La primera estructura que tenemos que revisar es el desencadenador o disparador. Y este permite definir cuándo se va a ejecutar el flujo de automatización en una fecha y hora específica o según un cambio realizado en la hoja. También tendremos a las condiciones, y es que agregar criterios específicos para poder filtrar las filas a las que se les va a aplicar el flujo de trabajo. Y por último, las acciones, y es que podemos elegir qué acción queremos que se ejecute basado en el desencadenador y las condiciones anteriores. Vamos a poder seleccionar los destinatarios, es decir, una persona específica o de una columna de contactos, y vamos a poder personalizar el mensaje y definir qué información vamos a mostrar. Dependiendo de la acción que vamos a realizar, en Smartsheet podemos separar de alguna forma a los grupos digamos, de flujos de trabajo, y tendremos dos prácticamente. Uno para los flujos de automatización colaborativos y otro para los flujos de automatización operativos. Recordemos que esto hace mención a la última parte de los componentes que necesitamos para la elaboración de los flujos, es decir, la acción a realizar, y a partir de ahí podremos, digamos, separarlos de alguna forma. Gracias, Carlos. Pasamos a revisar los flujos colaborativos, los cuales son llamados así porque las acciones que realizan se enfocan en la comunicación y la participación entre los colaboradores, y son los siguientes. El primer flujo es el de alertar a alguien, el cual se realiza mediante notificaciones en base a cambios o acciones que se realizan en la hoja. El segundo flujo es el de configurar un recordatorio. Este permite programar una acción en base a una fecha o una hora específica. Esto permite que los responsables de las tareas tengan siempre en cuenta las fechas importantes. Siguiente, tenemos el flujo de solicitud de actualización, el cual envía una solicitud automática para que una persona actualice un renglón específico de la hoja con la información más reciente, sin importar si tiene una cuenta de Smartsheet o no.
Esto permite obtener la información que se necesita más rápido. Por último, tenemos las aprobaciones, las cuales permiten acelerar el proceso al solicitar de manera automática una aprobación a una o varias partes interesadas y registrar sus respuestas en Smartsheet. Recordemos que estos pueden ser previamente seleccionados desde el menú de automatización y de esta forma Smartsheet nos va a permitir usar la estructura adecuada del flujo que hayamos seleccionado. Gracias, César. Ahora toca el turno hablar un poco acerca de los flujos de automatización operativos. Digamos, en esta parte obviamente vamos a definir y encontrar las diferencias dependiendo de las acciones. Digamos, algunos que ya conocemos o que hemos visto anteriormente es el bloqueo y desbloqueo automático de filas, en los cuales, bueno, vamos a poder utilizarlos cuando necesitemos proteger datos clave para que otras personas con acceso compartido a la hoja no puedan cambiarlos o eliminarlos. Otro conocido que también tenemos es el copiar y mover filas para que el equipo pueda centrarse en las filas más relevantes o tener un respaldo de registros en varias hojas. Como podemos ver, su nombre describe la acción realizada y estos flujos se utilizan para separar información en varias hojas, por ejemplo, área o equipo específico, pero también podremos movilizar o archivar los datos basándonos en el estado de las actividades o algún criterio específico que podemos definir en nuestro disparador con anterioridad. Además, a lo largo de los últimos meses, Smartsheet estuvo liberando algunas actualizaciones y nos presentó nuevos flujos operativos. Tenemos el registrar una fecha, y esto va a ser de manera automática basado en algún criterio, como puede ser el cambio de estado o otro criterio que nosotros definamos. Asignar personas, donde podremos seleccionar a alguien o algún colaborador de manera automática. También podremos estar cambiando valores de celda y este nos va a permitir cambiar valores en diferentes columnas si se cumple alguna situación que nosotros hayamos definido. Y borrar valores de celda. Y esto pues también lo vamos a poder realizar en diferentes columnas y de la misma forma basándonos en algún criterio. Gracias, Carlos. Ahora les vamos a proyectar una pregunta de interacción en pantalla. Por favor, les pedimos que nos apoyen contestando la pregunta, seleccionando una de las opciones que mejor describa su experiencia con el uso de la automatización de Smartsheet. De igual manera, daremos unos segundos para que nos apoyen contestando la encuesta. Muchas gracias por su cooperación. En un momento más les vamos a compartir los resultados. Muy bien, como podemos ver, la mayoría de los usuarios nos comentan que cuentan con poca experiencia. Ante esto les comentamos que aprender a usar esta herramienta desde cero suele ser difícil. Conforme se vaya usando y experimentando con la herramienta, esta permite alcanzar un conocimiento amplio de sus funciones y manejo en poco tiempo. A los usuarios que ya cuentan con un buen manejo, los invitamos a seguir implementando la automatización a más procesos en su organización. De nuevo, muchas gracias por participar con nosotros en la encuesta. Muy bien, continuemos. Ahora que conocemos todos los diferentes tipos de flujos, sus estructuras y acciones, sobre todo los que están disponibles en Smartsheet, es importante reforzar los pasos a seguir para la configuración de estas automatizaciones. El primer paso es el de automatizar un proceso, es decidir qué es lo que se quiere dejar de hacer, analizando las tareas repetitivas de bajo valor, tales como generación de reportes semanales, revisiones constantes de estados, llamadas de seguimiento o otras acciones. Lo siguiente es identificar a los responsables de las actividades o destinatarios, para que los flujos de automatización puedan llevarse a cabo y llegar a las personas necesarias en el tiempo necesario. Paso número 3, validar qué acciones comentadas serán necesarias. Automatizar la llegada de alertas, recordatorios o solicitudes es importante, pero el exceso de notificaciones o la poca necesidad de que estas actividades realmente sean automatizadas es un tema también muy importante, sobre todo para no sobrecargar las bandejas de entrada de los colaboradores. El siguiente paso es crear los flujos requeridos. Cada hoja de Smartsheet cuenta con un menú de automatización en la esquina superior izquierda,
donde se generan los flujos que revisamos anteriormente. Y por último, se trata de llevar los flujos de automatización a las diferentes áreas, para aprovechar así el uso del tiempo, lo que se verá reflejado en un aumento de la productividad de los colaboradores al enfocarse en las tareas realmente importantes. Muchas gracias, César, por los consejos. Vamos a revisar una parte también. Ya hablamos acerca de, digamos, la estructura, ya hablamos también acerca de los pasos para realizar los flujos de trabajo, pero bueno, después de esto es importante dar algunas partes o consejos para mejores prácticas del uso de los flujos de la automatización. Vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos que seguramente van a ser bien importantes. Si configuramos varios flujos de trabajo en una sola hoja, te recomendamos poner un título con seriación para entender el proceso completo, es decir, prácticamente llevar un orden en cuanto a la secuencia, asignar números para que encontremos siempre cuando algo esté, digamos, tal vez que encontremos alguna situación, sepamos a dónde dirigirnos, ese es el primer consejo. También una parte importante es asegurarnos de guardar el flujo de trabajo después de haberlo configurado o después de que hayamos realizado algún cambio. Además, pues sería bueno siempre intentar probar los flujos de automatización que acabamos de realizar para ver si están funcionando, digamos, acorde a lo planeado. En un solo flujo de trabajo también vamos a poder utilizar varias rutas condicionales para considerar diferentes escenarios. De hecho, cada flujo de trabajo puede tener hasta 100 bloques y bueno, esto incluye bloques del desencadenador, condición y acción. Otra parte importante es que cada hoja puede tener hasta 150 flujos de trabajo. Y cuando hacemos el envío de estos flujos, pueden ser como alertas, recordemos, o recordatorios, muchas veces tenemos por ahí un enlace. Estos enlaces adjuntos incluidos en los correos electrónicos del flujo de trabajo automatizado caducan después de 14 días. Eso es, digamos, algo también importante saber. Y si deseamos configurar un desencadenador para una hora específica, te recomendamos programarlo una hora antes de que se lleve a cabo pues, esta acción. Esto va a garantizar que haya tiempo suficiente y que nada impida que la acción se lleve pues a cabo a tiempo. Muy bien. Ahora, veamos un ejemplo de uso de los flujos de trabajo automatizados en un escenario actual. En la actualidad, las empresas están recurriendo a la tecnología como herramienta clave para flexibilizar y simplificar sus procesos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Entonces, revisemos cómo las herramientas de Smartsheet nos permiten automatizar este proceso. Vamos primero a dirigirnos a Smartsheet, a un espacio de trabajo donde tenemos nuestros elementos. El proceso que vamos a ver es una solicitud de cobro de un proveedor y el proceso por el cual debe pasar la solicitud dentro de la empresa antes de realizar el pago. Una vez en el espacio de trabajo, vamos a seleccionar la hoja de registro y aprobación de pago a proveedores. En esta hoja llegan todas las solicitudes. Una vez que el proveedor hace la solicitud a través del formulario generado, los flujos de trabajo automatizados entran en acción. La hoja ya cuenta con flujos de trabajo automatizados que nos van a permitir simplificar todo el proceso. Hagamos una nueva solicitud para ver cómo es que se ejecuta el flujo de trabajo. Para eso necesitamos abrir el formulario y contestarlo. Como podemos ver en pantalla, ya tenemos los campos del formulario contestado, así que vamos a remitir nuestras respuestas. Hecho esto, volvamos a nuestra hoja principal y demos refresh. Revisemos rápidamente cómo está conformada nuestra hoja. Contamos con diferentes tipos de columnas, entre las cuales podemos destacar la columna de estado de la solicitud, que es una columna de tipo lista desplegable con diferentes valores. La columna de beneficiario, responsable, columna de moneda en diferentes divisas, la cantidad a pagar y, por supuesto, las columnas necesarias para nuestro proceso. Excelente. Antes de ver cómo es que se ejecuta el proceso, vamos a revisar los flujos de trabajo que tenemos configurados. Y para eso, abrimos en el menú de automatización el administrador de flujos. Aquí
tenemos enumerados los flujos para tener un mayor orden y control del proceso que estamos llevando. Entonces, primero, hacemos uso de uno de los nuevos flujos de automatización, el de asignar personas, para designar las nuevas solicitudes a diferentes responsables según las condiciones que establecimos. Mientras que el flujo de alertar a alguien va a ejecutar una alerta para notificar al responsable que se ha ingresado una nueva solicitud. Segundo, el flujo de solicitar una actualización va a pedir al departamento de contaduría que verifique los datos del proveedor y revise los documentos adjuntos. Cuando contaduría termina este proceso, tiene que marcar la columna de revisión contaduría para notificarnos que todo está en orden. Como es necesario llevar registro de las fechas, configuramos otro de los nuevos flujos de automatización de registrar una fecha, para cuando el departamento de contaduría marca la columna de revisión. Después de asegurarnos de que los datos del proveedor estén correctos y la revisión de contaduría esté completa, se va a ejecutar el flujo de solicitar una aprobación. Aquí se manda al gerente una solicitud de aprobación para que tome la decisión definitiva sobre la solicitud en cuestión. Y de igual manera, vamos a registrar la fecha de la decisión del gerente. Por otra parte, los responsables del proceso tienen que estar al pendiente de todas las aprobaciones y rechazos. Por lo tanto, configuramos una alerta que avise inmediatamente a los responsables cuando se haya tomado la decisión final, ya sea aprobado o rechazado. Podemos aprovechar otro de los nuevos flujos de trabajo, el de cambio de valor de celda, para cambiar el valor basado en la decisión final del gerente. En la columna de estado, los valores cambiarán de la siguiente manera. Si la decisión final del gerente es rechazado, el valor de la columna de estado cambiará a declinado. Por otro lado, si la decisión final es aprobado, entonces el valor de la columna de estado cambiará a confirmado. Continuando con el proceso, como la decisión final es absoluta, usamos el flujo bloquear filas para impedir que haya más cambios o modificaciones en la solicitud. Para asegurarnos que las solicitudes rechazadas tengan el seguimiento correcto y no sean olvidadas, programamos un recordatorio para que Smartsheet nos avise 2 días después de la fecha de la decisión final del gerente. De esta manera, si en 2 días no se ha dado seguimiento a la solicitud rechazada, tendremos este recordatorio para revisar la solicitud o ponernos en contacto con el proveedor de ser necesario. Por último, si la solicitud es aprobada, entonces esta solicitud va a pasar a otra hoja donde tenemos el proceso para registrar el pago. Y esto lo logramos mediante el flujo de copiar filas. ¿De acuerdo? Ahora que revisamos los flujos que tenemos configurados en esta hoja, veamos cómo es que se ejecutan. Para facilidad del ejemplo, mi compañero Carlos será el representante del departamento de contaduría y el gerente. Esto de nuevo es con la finalidad de hacer el ejemplo del día de hoy más fluido. Una vez que tenemos la entrada del formulario en nuestra hoja, podemos ver que se ha asignado un responsable según las condiciones establecidas. Y también podemos ver cómo en la bandeja de notificaciones tenemos la alerta de una nueva entrada y la solicitud de actualización del departamento de contaduría. Seleccionamos la solicitud de actualización y como departamento de contaduría tenemos que revisar los datos proporcionados por el proveedor. Si todo está en orden, entonces se tiene que marcar la casilla de verificación de revisión contaduría. Por último, damos clic en enviar actualización. Muy bien, se ha completado la actualización. En este punto, la solicitud ya pasó por la comprobación del departamento de contaduría, por lo cual queda registrado en la hoja y también la fecha. Vamos a esperar unos segundos para que se ejecuten los siguientes flujos de trabajo automatizados. Lo siguiente que pasa es que al gerente se le va a enviar una solicitud de aprobación, por lo que en la columna de aprobación de gerente, el estado es pendiente.
Como mi compañero Carlos es el gerente, de igual manera en las notificaciones le aparece que se le solicita la aprobación de la solicitud. Al seleccionar la notificación, el gerente puede revisar la información y basado en esto podrá tomar la decisión de aprobar o rechazar la solicitud. Vamos a aprobarla. Una vez que la aprueba, podemos volver a la hoja principal y vemos cómo el estado de la columna aprobación del gerente ha cambiado a aprobado. De igual manera, vamos a esperar unos segundos para que se ejecuten los demás flujos. Veamos cómo la columna de estado tiene el valor de en revisión. Y en cuanto se ejecute el flujo de cambio de valor de celda, este va a cambiar. De igual manera, vamos a esperar unos segundos para que se ejecuten el resto de los flujos. Como podemos ver, aquí ya se ha ejecutado el flujo de registrar fecha. Y si regresamos a la columna de estado, podemos revisar que también se debe de haber efectuado el cambio. Ahora, el valor de la columna de estado dice confirmado. Podemos observar que ahora también la fila se encuentra bloqueada debido al flujo que configuramos para evitar modificaciones en la solicitud. Por último, esta solicitud que ha sido aprobada va a pasar también por un flujo de trabajo que es el de copiar filas para pasarlo a otra hoja donde tenemos el registro de pagos. Como vieron, usar la automatización de Smartsheet aumenta la eficiencia, ahorra tiempo y facilita lograr la estandarización de procesos, además de que se puede aplicar a una amplia variedad de casos de uso. Antes de continuar, vamos a proyectar una pregunta de interacción en pantalla, la cual les pedimos que nos ayuden a contestar. De igual manera, daremos unos segundos para que nos apoyen contestando la encuesta. Muchas gracias por su cooperación. Les vamos a compartir los resultados en un momento más. Varios de ustedes mencionaron que se les dificulta algunos de los procesos más esenciales. Les queremos resaltar la importancia de practicar, de realizar pruebas de sus flujos, generar varios para que sus hojas tengan todos estos procesos y sobre todo para que tengan una mayor experiencia. Les comentamos también que hay varios materiales de Smartsheet disponibles para ayudarles en este proceso de aprendizaje, como lo son los artículos de ayuda detallados, y sobre todo comentarles que si necesitan mayor apoyo, pueden recurrir a nosotros, ya que en Sistec contamos con cursos de capacitación. Perfecto, muchas gracias, César. Voy a volver a presentar. Y bueno, en el ejemplo, permítanme, en el ejemplo pasado, pues vimos cómo se puede automatizar las tareas de un proceso que se lleva a cabo en Smartsheet. Sin embargo, el día de hoy es común ver que las empresas necesitan o hagan uso de diferentes plataformas o sistemas para realizar sus actividades o administrar sus negocios. Es normal encontrarnos con diferentes tipos de retos a la hora de trabajar con los datos, tales como la dispersión de la información. También vamos a encontrar que la información importante carece de una única fuente y esto perjudica la toma de decisiones. Otro punto es que el contenido y el contexto no están relacionados y requieren el esfuerzo manual para sincronizarse. También veremos que la información y los datos críticos permanecen separados en diferentes sistemas y la comunicación o la colaboración se vuelve ineficiente entre áreas o distintos equipos. Entendiendo lo complejo que puede llegar a ser o el tiempo que toma unificar la información entre los diferentes sistemas, el equipo de Smartsheet desarrolló una herramienta llamada Bridge. Bridge es la plataforma sin código de Smartsheet que ayuda a integrar aplicaciones automatizando las tareas rutinarias y creando procesos más precisos y eficientes. Bridge
es capaz de conectar cualquier sistema que cuente con una API y ejecutar múltiples flujos de trabajo inteligentes de forma totalmente automatizada. Al implementar Bridge, las organizaciones podrán obtener algunos beneficios y les vamos a mostrar, les voy a comentar algunos de ellos, y es que podremos automatizar procesos de negocio rutinario y operar con mayor eficiencia. Una acción en Smartsheet puede provocar enseguida otra acción, lo cual amplía significativamente la variedad de tareas que es posible automatizar. También podremos integrar sistemas empresariales centralizando la información y creando una única fuente de verdad que guíe las operaciones y decisiones estratégicas. También podremos responder a necesidades específicas del negocio resolviendo retos comerciales con soluciones personalizadas. Vamos a poder también trabajar en lo más importante, eliminando tareas repetitivas, mejorando procesos y garantizando la finalización precisa, eficiente y oportuna de los procesos comerciales críticos. Cada empresa puede encontrar una gran cantidad de diferentes casos de uso para una herramienta como Bridge, y en este caso yo les voy a mostrar algunas que podemos tener. Vamos a poder activar flujos de trabajo de Bridge cuando se crea un nuevo proyecto, ya sea en Smartsheet o en otras plataformas que, como lo comentaba mi compañero César, tengan, digamos, la opción de trabajar con una API, ¿vale? Para conectar diferentes sistemas y de esta forma, pues bueno, como lo comenté, activar un flujo de trabajo de Bridge para traer esta información a Smartsheet. También podremos usar Bridge para empezar una encuesta a través de una plataforma de chat, recopilando las respuestas y guardarlas automáticamente en una hoja de Smartsheet. Y bueno, otro caso de uso es conectar Bridge a un servicio meteorológico para recibir pronóstico en tiempo real y avisar a los equipos de trabajo dependiendo de su ubicación. Vamos a conocer un poco la herramienta y su visualización en el navegador. Como ya lo comentamos, esta herramienta nos ofrece infinitas posibilidades para desarrollar soluciones sin código de programación. Cada flujo se compone de distintos elementos. Ahorita que entremos a la plataforma, vamos a comentar cuáles son. Los principales elementos que están conformados en un flujo de Bridge es el trigger o el desencadenador, como podemos ver en pantalla, las acciones a realizar, los estados y las rutas condicionales, así como lo ven en sus pantallas. Para crear flujos de trabajo avanzados, solo es necesario utilizar una sencilla interfaz de drag and drop, lo que significa que solo tenemos que arrastrar y soltar los elementos en la parte principal del flujo a crear, de una manera muy sencilla. Un punto importante a comentar es que dentro de Bridge ya existen plantillas y ejemplos de flujos con varias aplicaciones. No obstante, se puede generar un flujo totalmente personalizado con cualquier sistema que cuente con una API, como cualquiera de estas herramientas que vemos en su pantalla. Para que puedan ver en acción esta herramienta y su potencial, vamos a realizar una demostración en la plataforma. En este caso, vamos a continuar con el ejemplo de los diferentes pagos a proveedores, recordando que los gastos se encontraban en diferentes divisas. Y al tener una tasa de cambio volátil, el administrador de este proceso dedicaba horas para la verificación de montos, tipos de cambio y conversión a dólares. Con la ayuda de Bridge, podemos automatizar este proceso. Entonces, una vez que está confirmada la solicitud, el responsable debe hacer uso de la columna de tipo de verificación que tiene el título de cobranza para activar el flujo de trabajo de copiar filas, de manera que se copie esta fila a la hoja de registros de pago. Vamos a actualizar nuestra hoja y mientras se ejecuta el flujo de copiar filas, en este inter, lo que hace Bridge es leer el dato de monto y la moneda, busca una página externa, el tipo de cambio de la fecha indicada, y va a realizar la conversión colocando el resultado en la columna de monto en dólares.
Vamos a esperar unos segundos para que se realice el flujo en Bridge, para que después nos muestre el resultado en la columna de monto en dólares. Mientras tanto, en la misma hoja también tenemos preparado otro ejemplo más. No solamente podemos conectar sistemas externos utilizando Bridge, sino también podemos realizar algunas acciones dentro de Smartsheet mismo. Por ejemplo, podemos facilitar la revisión del estado de tareas o actividades clave al exponer el comentario de fila más reciente en una columna. En este caso, cuando se registra un nuevo comentario, enseguida este último comentario va a aparecer en la columna de comentarios que tenemos en nuestra hoja. En este caso, vamos a realizar un comentario en la fila y esperamos su actualización. Vamos a realizar un comentario. Lo ingresamos y vamos a esperar su actualización. Mientras se realiza la actualización, podemos notar que ahora ya nos ha mostrado el resultado en la columna de monto en dólares, y en este caso es posible observar el tipo de cambio en los diferentes días debido a su variación continua. Vamos a actualizar nuestra hoja. Y listo, ya podemos observar los datos generados por Bridge, aquí en la hoja. Bridge tiene muchísimas posibilidades, y estos son algunos ejemplos que esperamos les den una idea de diferentes casos de uso de la plataforma. ¿Cómo sé que mi plan de trabajo está bien estructurado y cumple con las mejores prácticas? ¿Cuál es la mejor manera para identificar y mitigar riesgos en un proyecto? ¿Cómo le aviso automáticamente a mis colaboradores que tienen tareas nuevas si trabajamos en lugares diferentes? ¿Puedo activar alertas cuando hay posibilidad de retrasos en un proyecto y antes de que se presenten? ¿Qué herramientas de software son las indicadas para mi empresa?